Pues el tema de hoy, la entrada triunfal a Jerusalén. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Es una semana, hoy está iniciando una semana muy especial, llena de tradición, popular y muy conocida religiosamente entre todos los creyentes de las diferentes denominaciones, y comúnmente conocido como el Domingo de Palmas o el Domingo de Ramos. Y yo creo que al escuchar inmediatamente esta palabra, Domingo de Ramos, inmediatamente nuestra mente relaciona con lo que hemos visto y oído a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Desde muy pequeños en la tradición. Y precisamente por eso hoy estamos dedicando este tiempo a hacer una verdadera celebración. El detalle que tiene la celebración religiosa es que conforme pasa el tiempo va poniendo un velo a la verdad. Bienvenida, Alejandra. Miguel Ángel. La religión pone un velo a la verdad y nos cuesta trabajo realmente ver el verdadero significado para nuestras vidas de lo que está escrito. No solamente es un hecho histórico, hay una revelación que Dios quiere darnos a través de ello. Hay una enseñanza para nuestras vidas el día de hoy, que si no lo buscamos, que si no tratamos de escudriñar la Escritura, pues simplemente se queda en una celebración tradicional y religiosa, independientemente de qué denominación sea. Por eso hoy estamos dedicando este tiempo especial a esta celebración, a celebrar la entrada triunfal de Jesucristo hace 2000 años a la ciudad de Jerusalén. Y vamos a ir al Evangelio de Marcos, que es el Evangelio que hemos venido estudiando, y vamos a ir al capítulo 11, capítulo 11 del Evangelio de Marcos, y vamos a leer de los versículos 1 al 11. Marcos 11 del 1 al 11. Dice Marcos: cuando ya estaban cerca de Jerusalén, Jesús y sus discípulos, cerca de Jerusalén, Betfagé y Betania, y frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Al entrar en ella van a encontrar atado un pollino sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Si alguien les pregunta ¿por qué hacen esto?, respondan que el Señor lo necesita y que muy pronto lo devolverá. Los discípulos fueron y en la calle, junto a una puerta, encontraron el pollino atado. El pollino es un burrito, ¿verdad?, que nunca ha sido montado, pequeño. Entonces lo encuentran ahí atado, dice, lo desataron, y algunos de los que estaban ahí les preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué están desatando el pollino? Ellos les respondieron lo que Jesús les había dicho y los dejaron desatarlo. Ellos llevaron a Jesús el burrito sobre el que echaron sus mantos, y luego Jesús se montó sobre él. Por el camino muchos tendían también sus mantos, mientras que otros cortaban ramas que habían cortado en el campo. Todo esto lo ponían a sus pies. Tanto los que iban delante como los que iban detrás iban gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Y Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de mirar todo a su alrededor, se fue a Betania con los 12, pues ya estaba anocheciendo. Así que esta es la narración de lo que sucedió ese domingo especial. Y a lo largo de nuestras vidas hemos visto que se le dio más importancia a las palmas que a la entrada de Jesús, ¿verdad? Y que se ha depositado en esas palmas pues poderes y adoración que en realidad no tienen, solamente lo que desde la ignorancia a veces hacemos nosotros. ¿Qué es más importante? ¿Verdad? Las palmas
y la manera en que recibieron a Jesús, o ver al Rey de Reyes y Señor de Señores entrando a la ciudad de Jerusalén de una manera triunfante. El nombre de entrada triunfal, que es el título que tienen los 4 evangelios al hablar de este suceso, hace alusión a la entrada de un rey. Era costumbre en el pasado que los reyes, después de haber realizado campañas de guerra, de conquista, regresaban a su ciudad de origen y el pueblo les recibía de una manera muy especial, con palmas y tendiendo mantos, que es lo que está diciendo aquí. Y entonces el rey era celebrado y lo recibían desde antes de las puertas de la ciudad, y luego recorría las calles de la ciudad en vítores y alabanzas y gritos de júbilo hasta que él llegaba a su palacio. En este caso, Jesús regresa triunfante de una campaña de más de 3 años. Durante más de 3 años y fracción había estado anunciando el reino de Dios. Él había estado predicando: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está aquí. Y hubo señales y prodigios que así lo confirmaban, ¿verdad? Él sanó a los leprosos, él dio vista a los ciegos, hizo hablar a los mudos, destapó los oídos, resucitó a los muertos. Era el Rey de Reyes, era el cielo mismo visitando la tierra. Jesús, el enlace entre el cielo y la tierra, entre la divinidad y los hombres, haciéndose presente en medio de ese pueblo que Dios había escogido. Y esto lo realizó todo fuera de Jerusalén. Él, principalmente su ministerio, sabemos, estuvo al norte de Israel, en la región del mar de Galilea, todo alrededor y aún fuera de los límites de Israel. Esto fue durante 3 años y medio. Y durante ese tiempo hizo visitas a la ciudad de Jerusalén, porque así está establecido en la tradición judía, de acuerdo a la ley de Dios, que cada año fueran 3 veces a la ciudad de Jerusalén a celebrar a Dios. Y Jesús asistió como fiel judío a esas celebraciones, pero cada vez que él fue a ese lugar, a Jerusalén, siempre pidió que no se le tratara como a un gran personaje, sino trataba de pasar desapercibido, trataba de dar enseñanzas, y algunas de las veces pues fue incomodado. En una ocasión ya había echado fuera a los vendedores de ahí del templo, pero siempre, en todo momento, y aún en los milagros poderosos que hizo, le decía a la gente que callara, que no lo divulgaran, que no hablaran de él. Sin embargo, podemos darnos cuenta que a estas alturas todo Israel sabía quién era Jesús y sabía lo que había hecho. Y en ese momento la gente sabía que Jesús iba a Jerusalén. No iba como las veces anteriores. Ahora venía de una manera muy especial. Ahora públicamente, abiertamente, se estaba mostrando como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una semana muy especial en Jerusalén cuando esto ocurre, porque era la celebración de la Pascua. Estaban próximos a celebrar la Pascua en Jerusalén, y esta ocasión, y cada ocasión que se celebraban estas fiestas, se concentraba el pueblo judío en la ciudad de Jerusalén, y venía gente de todos lugares. Así que podemos imaginarnos la cantidad de gente que había en Jerusalén y la cantidad de gente que venía ya acompañando a Jesús. Jesús había decidido venir de Capernaum hacia Jerusalén, y venía haciendo este viaje de una manera pues como él lo acostumbraba, enseñando, predicando, sanando personas. Así que lo que estamos y lo que acabamos de escuchar de la lectura de Marcos es el momento culminante en que él termina esta campaña de mostrar el reino de Dios y presentarse como el Rey de Reyes y Señor de Señores, entrando de manera triunfante en Jerusalén. Y vemos la manera en que el pueblo lo recibe. Este pasaje, como decía, está en los 4 evangelios. Es uno de los pocos pasajes que aparece narrado por los 4 evangelistas, dando ellos su versión y la perspectiva que tenían, y de acuerdo a quién le escribían de estos hechos. Así que por eso hoy nosotros celebramos. No solamente queremos recordar, sino queremos celebrar, entender y aplicar a nuestras vidas lo que significa esta entrada triunfal de Jesús
a la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Vamos a ir un poquito hacia atrás, los voy a llevar a entender un poquito el contexto inmediato de lo que esto significa. Porque en su camino hacia Jerusalén, Jesús vino preparando su entrada como el rey y siervo. Esta es una combinación pues desconocida totalmente para todas las naciones. Él no era el rey típico, o no vino a ser el rey típico conocido del mundo. Él era el rey siervo, el rey de reyes y señor de señores, que se mostraba como el siervo humilde que vino a servir y a dar la vida por muchos. Así que vamos a ir un poquito atrás a Marcos 10, Marcos capítulo 10, versículos 32 al 34. Y aquí viene una narración, dice, de la tercera vez que Jesús le anuncia a sus discípulos lo que va a acontecer. Él viene en su camino con sus discípulos, hay gente que lo viene siguiendo, dice, dice el versículo 32, y estaban en el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y ellos estaban asombrados y lo seguían con temor, sus discípulos. Y tomando otra vez consigo a los 12, es decir, los apartó, comenzó a decirles las cosas que estaban a punto de acontecerle. He aquí, les dijo, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y lo escupirán, y lo azotarán y matarán, pero después de 3 días se levantará. Era la tercera vez que él le decía esto en cortito a los 12 discípulos. Jesús sabía exactamente lo que iba a suceder. Estaba consciente de lo que estaba viviendo y a dónde se dirigía. Y ya se los había dicho 2 veces con anterioridad. Y ellos sabían en esta última ocasión que van hacia Jerusalén que esta era una situación de mucha tensión. Estaban expectantes por lo que podía suceder y estaban temerosos, dice aquí, dice Marcos. Experimentaban temor, experimentaban incertidumbre por lo que pudiera implicar perder a su maestro, por lo que pudiera implicar ver truncadas las posibilidades de una liberación y salvación como la que ellos habían estado esperando desde siempre. Había incertidumbre de qué iba a pasar con ellos después de 3 años y medio caminando con Jesús. ¿Qué pasaría si él de repente fuera muerto? ¿Qué va a pasar con cada uno de ellos? Todo esto venía en sus cabezas, y seguramente cuando él les volvió a explicar, porque ahora lo hace con más detalle que las 2 veces anteriores, pues como que les pasó desapercibido. Tan es así que les pasó desapercibido que Jesús termina de decirles estas palabras, y de inmediato Santiago y Juan se acercan a Jesús y le dicen, ¿verdad? Nosotros queremos que nos des un lugar en tu reino y que nos pongas a uno a la diestra y otro a tu izquierda. Y viene un diálogo ahí, ¿verdad? Es decir, Jesús está hablando de los acontecimientos más importantes que están por suceder ya en lo inmediato, y ellos comienzan a pensar y a hablar de cosas del mundo. Sin embargo, Jesús no los reprendió, no se ve que Jesús les haya llamado la atención, sino que comprendía la situación y además sabía que ellos tenían expectativas de algo mucho mayor. Pero Jesús anunció con toda claridad cómo iba a sufrir y la muerte que iba a padecer, pero también mencionó al final las palabras de que esta sería una victoria completa, que al final él resucitaría. Ahí estaría la victoria, es decir, que su entrada triunfal es un anuncio adelantado de la gran celebración que vendría después de que él resucitara y diera por consumada toda la obra de su ministerio, la razón y propósito por el que él vino aquí a la tierra. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, Hebreos 12:2, que por el gozo puesto delante de él, de Jesús sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, él sufrió la cruz. Y dice
el versículo 2, nosotros también corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él está corriendo la carrera de la fe. Durante 3 años y medio en esta llegada a Jerusalén, es como si hubiéramos ilustrativamente ver a un atleta, ¿verdad?, llegando en primer lugar y rompiendo el listón de la meta, ¿verdad?, entrando triunfante. Y ustedes han visto lo que sucede en los estadios cuando llega el atleta y finalmente después del maratón, ¿verdad?, llega en primer lugar y cómo se le aclama. Dice, así el autor de Hebreos lo ve, dice, como si fuera un campeón, y él es el autor y consumador de la fe, y así nos invita a que nosotros corramos esa misma carrera con la paciencia, la perseverancia y con los ojos puestos en él. Dice, Jesús sabía todo lo que iba a suceder, lo que iba a padecer, lo que iba a sufrir, pero ¿cuál era su motivación principal? El gozo puesto delante de él, el gozo que vendría después de la resurrección y la gran cantidad por todas las generaciones de almas salvas y reconciliadas con Dios. Ese era su gozo, el resultado, y ese gozo era superior a lo que pudiera sufrir y padecer y finalmente incluso morir. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a ayudar a perseverar y alcanzar la victoria en las diferentes áreas de nuestra vida? El gozo puesto al final, tener los ojos puestos en Jesús, tener los ojos puestos en la meta, porque Él está al final de la meta diciendo, yo ya la corrí, yo ya la gané, y aquí estoy diciéndote, yo te apoyo, yo te respaldo. Sí es posible llegar a la meta, sí es posible ganar esta carrera, porque yo ya lo hice y yo estoy ahora en ti. El mismo Espíritu nos une en un mismo ser y podemos alcanzar la meta. ¿Será? Este fue el anuncio que hizo Jesús a sus discípulos y es el anuncio que nos hace a nosotros el día de hoy. Como iglesia, como hijos de Dios, ¿cuál es el anuncio? Tú en lo personal, ¿cuál es el anuncio que más quisieras escuchar el día de hoy? ¿Qué es el anuncio que más expectativa te genera? Quizá para la gran mayoría el anuncio que quisiéramos escuchar es que se acabó la pandemia, que finalmente se terminó, que el virus está derrotado, que ya no va a causar más daño. Sería un buen anuncio, ¿verdad? Algo que nos llenaría de alegría, de satisfacción. Bueno, todavía no se ha acabado. Ahí está. Podemos seguir perseverando en esa carrera. Quizá otros estén esperando el anuncio en la parte económica, ¿verdad?, que la inflación finalmente fue contenida, que ya los precios de todos los productos van a ir hacia abajo y que nuevamente todos tendremos acceso sin dificultad, ¿verdad?, que bajaría el gas, la gasolina, el gas, etcétera, ¿verdad? Nos gustaría escuchar ese tipo. Son buenos anuncios. Hay alguien más que quisiera a lo mejor escuchar decir, es que se sacó la lotería, ¿verdad?, que le aumentaron el sueldo al doble de lo que ganaba antes. Son buenos anuncios, pero el anuncio más trascendente que Jesús vino a hacer es que Él vino a reconciliar al mundo con Dios, que los pecadores que estábamos separados de Dios, Él vino a reconciliarnos por medio de la fe con el Padre. Él vino a decir que Dios te ama. Este es el anuncio de Él, dice, yo te amo. Y la muestra más grande de su amor son esos brazos abiertos que fueron puestos en esa cruz en alto, ¿verdad? Yo te amo. Él viene a anunciarnos, hoy nos dice Dios, que su Hijo ya cumplió la meta, ya cumplió el propósito, el sacrificio redentor ya se llevó a cabo, y Él venció al pecado y venció a la muerte. Amén. Es motivo para darle gloria. Y que hoy Él reina, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él reina hoy a la diestra del Padre y Él desea una vida abundante y llena de paz para ti y para cada uno de los hijos de Dios. ¿Lo crees? Este es el anuncio que hoy se proclama ante esta celebración. Así que Jesús viene haciendo esta preparación, como podernos darnos cuenta cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayan y van a encontrar
un pollino atado, en fin, lo que ustedes acaban de escuchar, habla de instrucciones de algo que él ya había preparado. Sí. ¿Cómo sabía Jesús y cómo es que la gente iba a aceptar que se llevaran al burrito simplemente, ¿verdad? Dice, un pollino, hijo de un asno, que nunca ha sido montado. Y eran muy preciados en ese tiempo los asnos para todas las familias. Por eso les dijeron a los discípulos: ¡Ey, qué pasó! ¿A dónde llevan? ¿Por qué desatan al pollino? ¿Qué dijeron ellos? El Señor lo necesita. Y la gente no preguntó: ¿cuál Señor? ¿Verdad que no? Sabían que eran discípulos de Jesucristo, que eran discípulos de Jesús, y lo permitieron. Pero todo estaba preparado de antemano. Es decir, Jesús había hecho los preparativos. Entonces hay preparativos que se hicieron anticipadamente, ¿verdad? No solamente en ese tiempo, sino desde el principio de los tiempos. Ya Dios había preparado y diseñado todo para su fiel cumplimiento, y Jesús estaba caminando en esa realización, en esa ejecución, con esa confianza en el Padre, con esa obediencia al Padre, haciendo su voluntad. Pero parte también de esa preparación, aún ocurren milagros tremendos. Dice el versículo 46 de Marcos 10, Marcos 10, 46 al 48, narran otra situación muy especial que sucedió antes de llegar a Jerusalén. Dice que llegaron a Jericó, a la ciudad de Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una considerable multitud, he aquí que estaba sentado junto al camino un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Cuando éste oyó que era Jesús el Nazareno, el que pasaba, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba más y más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo era ciego de manera natural, pero espiritualmente veía mucho más lejos que cualquiera de los que estaban ahí. Es decir, este ciego, Bartimeo, tenía la revelación de quién era Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Que alrededor y durante todo este acontecimiento, la gente no vio más allá del hombre, no vio más allá de los milagros o cosas que deseaban. Pero Bartimeo vio, Dios le reveló quién era Jesús. Por eso estas palabras de él: Jesús, hijo de David. Jesús, que en la carne es descendiente del linaje de David, el sucesor al trono, el esperado para que asumiera el reinado de Jerusalén, de todo Israel, estaba ahí pasando junto a él. Estaba ciego, pero en realidad veía. Si nos damos cuenta de eso, él tenía el entendimiento, había luz en su entendimiento. Por eso no se cayó. Era una gran oportunidad, una oportunidad que no podía dejar pasar. Hablando del anuncio, a él le fue anunciada la llegada y el paso triunfal de Jesús, y él proclamó quién era Jesús. Jesús es el hijo de David, él es el sucesor, él es el rey de reyes y señor de señores, y ya él le pidió que tuviera misericordia de él. ¿Cómo respondió Jesús a los gritos, al llamado de este hombre? Déjenlo venir a mí, que venga hacia mí. Dice que la gente trataba de callarlo, trataba de impedirle que siguiera gritando, pero Jesús dijo: déjenlo que se acerque. Así que él confió y se acercó a Jesús, y Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué dijo él? Que yo vea totalmente, espiritual y físicamente, naturalmente. Y en ese momento dice, Dios lo sanó, recobró la visión. Eso necesitamos todos, que el velo sea corrido, que el velo de la religiosidad, que el velo de las tradiciones se haga a un lado y podamos ver realmente quién es Jesús.
y que el Rey de Reyes se nos revele a nuestras vidas, que el verdadero Salvador sea visto desde nuestro ser interior y que podamos abrir nuestro corazón para que Él entre de una manera triunfal en cada uno de nosotros. Amén. Quizá tú has estado clamando al Señor y has escuchado voces que te dicen: cállate, no grites, no te acerques. El Señor dice: no te desanimes, solamente cree. No escuches otras voces, solamente cree y ven. El llamado de Jesús sigue siendo el mismo: ven, acércate. No importa lo que los demás digan, no importa lo que tus circunstancias te muestren, de dificultad, de desafío, de imposible, no importa, tú ven, solamente cree, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está vivo hoy. Él vive. Él no se quedó en aquella cruz, no se quedó en aquella tumba. Él resucitó y está a la diestra del Padre, sentado en el trono. Y Él escucha a sus hijos, escucha el clamor, como escuchó a Bartimeo, y puede responder a tu necesidad, puede responder a tu petición. No hay imposible para Dios, tampoco hay imposible para aquel que cree y confía en Él. Amén. Así que Él te dice: ánimo, levántate, acércate, porque hoy yo puedo hacer aquello que tú ves imposible. ¿Qué quieres que te haga? Esa es la pregunta hoy para ti. ¿Qué quieres que te haga? También dice el Evangelio de Juan, hablando de este contexto, que hubo una cena en Betania a la cual asistió Jesús en este mismo trayecto hacia Jerusalén. Dice Juan 12, 1 al 4, que 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Este fue un milagro que trascendió por todo, no solamente Israel, sino más allá de las fronteras. Jesús fue a Betania a resucitar a Lázaro, su amigo, después de 4 días que ya estaba sepultado. Esto era algo, pues, que rebasaba cualquier expectación y algo asombroso para la gente. Él estaba bien muerto, Lázaro, y Jesús fue y lo levantó, y Lázaro resucitó. Y tan es así que en la casa de Lázaro y sus hermanas le invitan a una cena después a Jesús, y ahí está Lázaro resucitado compartiendo con él. Y la gente, dice, salía de Jerusalén y de otras ciudades e iban a conocer a Lázaro. También los fariseos y los religiosos fueron a conocer a Lázaro, a constatar aquel milagro. Y tan real y tan tremendo era esto que ellos decidieron también matar a Lázaro, ya no solamente a Jesús, sino también a Lázaro, que era testimonio del poder de Dios. Todo esto es la preparación. Es decir, antes de entrar a Jerusalén hay estas señales poderosas. Jesús dice lo que va a acontecer. Jesús sana al que está ciego para que todos puedan ver, tener la revelación, y Él levanta a los muertos anunciando lo que va a suceder en su propia vida. Si Él tiene el poder para levantar a un muerto, claro que tenía el poder para dar su vida, también para volverla a tomar como Él lo dijo. Amén. Esta es la entrada triunfal. Entonces, ¿entendemos por qué es una entrada triunfal? Sí, es la culminación de las obras, del anuncio, de las señales, y finalmente Él llega. Y llega cumpliendo la profecía. Zacarías 9:9 hace el anuncio como 700 años antes de este suceso, y dice Zacarías 9:9: llénate de alegría, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Literalmente lo que la profecía decía fue lo que Jesús realizó. Él vino y cumplió lo que estaba anunciado.
Y con este cumplimiento Él muestra públicamente que sí Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que sí es Él el descendiente del linaje de David, cuya promesa de Dios es que tendría un rey eterno, un reino eterno, que nunca faltaría. Fue la promesa y el pacto de Dios para David, que nunca faltaría un descendiente de David que se sentaría y reinaría para siempre. Ese es Jesús, ese es Jesús. Así que por eso Él se proclamó rey, y por eso hizo esta entrada triunfal y permitió la alabanza y los gritos de júbilo de la gente, porque Él era digno, porque Él era el rey y lo merecía la alabanza. Además venía anunciando lo que en próximos días estaba por acontecer como culminación de todo su ministerio. Y dice que las multitudes gritaron y lo homenajearon diciendo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, hosana en las alturas. Y dicen los traductores que el original del hebreo, estas palabras hosana significa sálvanos ahora, bendito rey, sálvanos ahora, hijo de David. Muestra esa salvación que ya desde antes fue anunciada. Eso es lo que significan estas palabras: bendito el rey que viene a salvarnos, enviado por Dios. Amén. Dice Lucas, en la parte donde él habla de este hecho, que cuando la gente gritó de esta manera y le proclamaban a Jesús estas palabras, para los religiosos fue una blasfemia. Y entonces dice que se acercaron los fariseos entre la multitud a Jesús y le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos y a la gente que está gritando. Y él les respondió y les dijo: les digo que si estos callaran, las mismas piedras clamarían. Es decir, está confirmando Jesús que Él es digno de recibir toda la alabanza, toda la gloria, toda la adoración, porque Él es el que se reveló y el que se manifestó pública y abiertamente. Antes de este hecho no había sido así. Había querido que permaneciera oculto esta declaración, pero llegó el momento, era el tiempo preciso del cumplimiento para anunciar que lo dicho por el profeta Zacarías se cumplía en ese día, en esa entrada triunfal, y que todas las características y los preparativos respondían al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué tremendo, ¿verdad? Sin embargo, Jesús conocía el corazón de la gente. Jesús conoce los corazones de cada uno de nosotros. Recibió la alabanza, recibió la adoración, pero conocía el corazón de los que estaban gritando. Y sabía que sus alabanzas y sus gritos eran emotivos, eran de emoción, eran con expectativas de algo que no era lo que Él venía a hacer, ¿verdad? De todo esto estuvo consciente Jesús. Él sabía que estas multitudes que hoy gritaban hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, días después estarían gritando: crucifícalo, crucifícalo a Pilato. Él sabía que así acontecería. Pero este es testimonio para nosotros, y fue testimonio para todas las naciones en ese tiempo, que Él es el Rey, que Él sabía y que estaba cumpliendo una misión divina. Cuando Jesús ya no cumplió sus expectativas, cuando ya no vieron que era el tipo de rey y de libertador que ellos esperaban, entonces vino la frustración y empezó el grito que iba en contra de Él, rechazándolo y llevándolo al sacrificio. Así pues que la historia de la entrada triunfal pues está llena de contrastes entre lo espiritual y lo terrenal, y todo tiene enseñanza para nosotros el día de hoy. Es la historia de un rey que vino como siervo humilde, montado en un pollino de asno, y no como un rey arrogante montado en un gran corcel. Él no portó vestiduras reales, sino la ropa de la gente común. Él no entró a tomar la ciudad por la fuerza, como lo hacían los reyes de la tierra, sino que se propuso conquistar con amor, con gracia, con misericordia, con servicio y con su propia vida en sacrificio al pueblo que Él amaba. Su reino
no fue ni es de este mundo, como Él mismo lo dijo, y no es de ejércitos, ni de esplendores, ni de pompas materiales. Es un reino que se establece en los corazones. Él vino a establecer su reino en el corazón de todos los que creen, a transformar las mentes de aquellos que le reciben. Su mensaje no fue de guerra, fue un mensaje de reconciliación y de paz con Dios. No la paz temporal que puede ofrecer el mundo, sino la paz eterna que solamente Dios puede dar. Qué tremendo, ¿verdad? Así que por eso hoy lo celebramos. Hoy celebramos al que es Señor de todo, pero que así como lo tenía todo, lo dio para bendecirnos en abundancia a nosotros. El que fue el más abnegado y el más menospreciado, porque no vivió para sí, sino vivió para hacer la voluntad del Padre. Y nos llama a nosotros a que vivamos de la misma manera. Él es el Rey por los siglos de los siglos y nosotros somos su reino. El reino no se estableció allá en ese tiempo en las tierras, en un dominio, un territorio. El reino se establece y se sigue estableciendo por todas las generaciones en las personas. En las personas. Dice la narración que Jesús entró y fue directo al templo. Los reyes llegaban y se iban directo a su palacio. Jesús no fue a un palacio terrenal, a un palacio real. Él fue al templo. ¿Por qué al templo? Porque ese era el lugar que desde un principio Dios, el Padre, había escogido para manifestarse. Y Él fue a ese lugar y dice la narración que Él entró al templo, lo recorrió y vio en qué condiciones lo tenían. Y en ese momento dice, como ya estaba anocheciendo, decidió sin palabras salir. Es decir, entró al templo, a su palacio espiritual, vio las condiciones en que la religión tenía al pueblo y se fue. Pero el día siguiente vino y muy temprano en la mañana volteó las mesas y limpió el lugar. Dijo, la casa de mi Padre es casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Así que la entrada triunfal implica que Jesús entra en nuestras vidas primeramente limpiando, purificando, sacando todo aquello que el egoísmo trae a nuestras vidas, todo lo que el mundo material cautiva y llena nuestras mentes y nuestras almas. Él viene y lo limpia para sentar su trono en cada uno de los que le reciben. Qué tremendo. Por eso la iglesia debe celebrar hoy y recordar esa entrada triunfal del Domingo de Palmas y proclamar a Jesús Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Dios y nuestro Salvador. Solo Él merece la gloria y la honra, porque solo Él fue capaz de entregar la vida totalmente por causa del pecado y para bendición de todas las generaciones. Por eso dice el Salmo 24, Salmo 24, versículos 7 al 9. Lo recordamos estas palabras y dice el salmista: alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿A quién le estaba diciendo esto el salmista? No solamente a la ciudad como tal, a la ciudad de Jerusalén, sino a las personas. ¿Sí? ¿Quién es la puerta que tiene una cabeza? Pues son estos templos vivos, ¿verdad? Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y que entre el Rey de Gloria. Así que si tú ya has abierto tu corazón, ya tienes al Cristo triunfante y reinante en tu templo. Él mora y vive en ti, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey eterno, que desde el siglo y hasta el siglo Él es Dios. Él nos ha hecho puertas eternas para habitar, para morar, y para que desde allí ejerzamos el gobierno y la autoridad que mismo Dios ha ejercido. Esa es la entrada
triunfal, y ese es el anuncio que Dios tiene para nuestras vidas, que Él se establezca en tu corazón para reinar con justicia, con paz y con amor. Templos espirituales, discípulos de su iglesia, porque no solamente es la parte individual, sino también el cuerpo corporativo que somos la iglesia. Que la iglesia reine, que la iglesia desarrolle las mismas virtudes que Jesucristo y finalmente tengamos el triunfo. Dice Romanos 14:8: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14:8. A Él le pertenecemos. Y bueno, estamos llamados a hacer lo mismo que Jesús hizo, a desdeñar, a hacer a un lado todo aquello que la religiosidad había hecho para el tiempo en que Él llegó. Hoy igualmente las iglesias, las diferentes religiones se han llenado de cosas del mundo, de tal manera que ya no se distingue muy bien dónde está la verdadera espiritualidad. Pero la espiritualidad definitivamente no está afuera, está en nosotros. Él vino por templos espirituales, no vino a construir iglesias. Es un error pensar que necesitamos, para adorarle, construir grandes edificios con arquitecturas atrayentes, espacios grandes y cómodos para que la gente pueda disfrutar. El Rey de Reyes vino con sencillez, con humildad, con mansedumbre, despojándose de todo, siendo el dueño de todas las cosas. Y eso espera de su iglesia, que su iglesia no esté envuelta en mantos y cosas suntuosas, que no esté cubierta de cosas artesonadas, sino que esté con un corazón limpio y dispuesto, recibiéndole y viviéndole con Él. Amén. Entonces estaremos uniéndonos a este coro de ángeles y gente que adoraba al Señor, como está escrito en Apocalipsis capítulo 7. Con esto termino. Dice Apocalipsis 7, versículos 9 al 11. Dice Juan en su visión: después de esto vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las tribus, naciones, pueblos y lenguas. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia universal de todos los tiempos. Una multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono en presencia del Cordero y vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ¿qué? Ramas de palma. Ramas de palma y grandes voces. Y a grandes voces gritaban: la salvación proviene de nuestro Dios. O sea, Hosana, Hosana, Hosana al que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y delante del trono inclinaron el rostro y adoraron a Dios. Este es el llamado a nosotros hoy, a adorarle, a sumarnos a esta adoración y tener presente la celebración. No celebramos la tradición, celebramos la victoria triunfante de Jesucristo, su entrada y su realidad gobernando el día de hoy en nuestras vidas. Y el plan continúa y el propósito continúa: que más almas vengan al conocimiento de la verdad y se conviertan a Cristo y sean templos espirituales vivos, dando testimonio del Dios verdadero. Esa es nuestra misión y propósito. Amén. Vamos a estar de pie. A través de la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, vemos la enseñanza que Dios dio a su pueblo de la importancia que eran las señales para tener memoria, recuerdo, lo importante que eran las fiestas, las celebraciones,
para hacer memoria. Dios sabe que nosotros necesitamos memoriales, señales que nos recuerden las verdades que ya fueron reveladas. Hoy nosotros no practicamos ya rituales, pero sí podemos hacer memoria y recordar y celebrar las verdades que están escritas y reveladas para nuestras vidas y aplicarlas el día de hoy. Y si es con entendimiento, podemos llevar a cabo algún tipo de memorial. A manera de sugerencia, yo les diría que esta semana, en vez de participar de lo que tradicionalmente se sucede, tuviéramos tiempos especiales en familia y pudiéramos a lo mejor tener una cena, sobre todo las familias que tienen hijos pequeños y que pueden todavía estar instruyendo y dar enseñanza, así como lo solemos hacer a lo mejor en las noches de Navidad, poder tener una cena en la semana en familia y poder hablar del verdadero evangelio, del propósito de la obra de Cristo en nuestras vidas, como una memorial, como una necesidad de que se esté hablando del evangelio y de predicar la verdad. Allá en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés: celebrarán la Pascua, cada año celebrarán la Pascua, matarán un corderito, lo sacrificarán y lo comerán por la noche. Y cuando sus hijos pregunten: ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se sacrifica el corderito de la Pascua? Ustedes les contarán de cómo Dios, con grandes prodigios y señales, los liberó de la esclavitud después de 430 años en Egipto, ¿verdad? Así, para eso será. Pero me llama la atención que dice: sus hijos preguntarán. Cuando los hijos pregunten. Hoy necesitamos que los hijos pregunten, ¿verdad? Y que tengamos la respuesta nosotros, y que podamos entonces celebrar juntamente, no solamente que se oiga y que se participe de las tradiciones, sino de la verdad. A Josué Dios le dijo, después de que, cuando estaban cruzando el Jordán, le dijo: levanta, toma piedras, levántalas y pon un altar con 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y pónganlas como señal de que entraron a la tierra prometida. Dice: ahí estarán para siempre, para cuando sus hijos pregunten qué significan esas piedras, ustedes les cuenten que Dios abrió, detuvo las aguas del río Jordán, y que todo el pueblo pasó en seco, y que finalmente conquistaron la tierra que Dios les había prometido. Hoy la tierra prometida está en cada uno de nosotros. El Josué victorioso es Jesucristo, que ya está con nosotros. Pero necesitamos las celebraciones y las señales para no olvidar quiénes somos en Cristo y qué propósito hay para nuestras vidas. Amén. Cierra tus ojos. Gracias, Señor, por hacernos templo y morada de tu Espíritu, Señor. Es un privilegio que no alcanzamos a comprender, Señor. Gracias por revelarte a nuestras vidas, Señor, porque siendo aún pecadores, tú moriste por cada uno de nosotros, Señor, y en tu gracia y tu misericordia nos perdonaste, nos limpiaste de todo pecado, Señor, y por la obra de tu Espíritu Santo estás transformando esta naturaleza nuestra, Señor. Hoy la naturaleza misma de Cristo se desarrolla en cada uno de nosotros, porque tu Espíritu vive y permanece en cada uno, Señor. Padre, que ese poder, que ese amor conquiste totalmente nuestras almas, Señor. Nuestras almas sean cautivadas, sean conquistadas totalmente, para que tu salvación en nuestras vidas se cumpla y se perfeccione tal como es tu propósito, Señor. Toma el trono, Señor. Toma el trono de nuestros corazones. Toma el trono de cada corazón, Señor. Que tu evangelio corra, Señor, como agua viva, y sane, y salve, y purifique, Señor, y renueve. Limpia y purifica tu iglesia, Señor. Avívala en este tiempo, Señor. Que celebremos sobre la verdad revelada, que te demos gloria y alabanza, Señor,
porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, y que cada uno experimentemos la victoria del triunfo de Jesucristo en nuestras vidas. Que si tú eres Rey y Señor de nuestras vidas, no lo es solamente por un día, no lo es solamente hoy que te proclamamos, sino es cada día de nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos a tener dominio y conquistar en cada circunstancia que hoy se presenta en nuestras vidas, Señor. Que tengamos la capacidad de ver más allá de lo natural y de las circunstancias, confiando plenamente en ti, Señor. Gracias porque tú nos sigues animando a correr la carrera de la fe, Señor. Por eso mantenemos los ojos puestos en ti, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor. Y antes de abandonar este lugar, queremos unirnos y poder decir: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor a nuestras vidas, el que ya está, el que siempre ha sido y que siempre será. Señor, sálvanos. Hijo de David, sánanos y sálvanos, Señor. Quita toda nuestra ceguera espiritual, abre nuestros sentidos espirituales y afírmanos en la visión de la fe, Señor. Que no estemos más limitados a las cosas de este mundo, sino que podamos extendernos a lo que tú tienes ya en tu reino establecido en nosotros, Señor. Líbranos, purifícanos, saca todo egoísmo de nuestras vidas y vive y reina en nosotros, así como lo hiciste desde un principio, ahora y siempre, por los siglos y de los siglos. Amén. A Él toda la gloria y toda la alabanza. Aleluya.